interesados en conocer acerca de este género, que bueno, seguramente todos han escuchado de él, ¿o no? Sí. ¿O sobre qué va a ser el día de hoy? ¿Sobre qué género? Sobre el género Amanita. Muy bien. Entonces, bueno, ¿qué sabemos del género Amanita? ¿Quiénes están como involucrados dentro de la micología o dentro de este mundo de los hongos? El interés, o sea, hay muchos, uno. Bueno, no recuerdo muy a ciencia cierta cuántas láminas consistían que tienen debajo de la cabeza. Normalmente vemos también, es muy gracioso porque nos familiarizamos a Mario Bros, algo que te haces grande, y también lo ponen en muchos jardines de niños, y me hace también muy curioso que lo pongan ahí. Una vez fui a la Cusco con unos profesores de gastronomía, en ese entonces tomaba clases de eso, y ellos recolectaban hongos, pero había unos unos maestros que eran muy divertidos, por así decirlo. ¿Sí? Les gustaba ingerir hongos alucinógenos y decían que esa era la amanita de la familia Muscari. Entonces, pues sí, fuimos recolectando varios hongos, entre ellos también comestibles, unos muy curiosos que se llaman pelos de lobo, que saben a malvavisco. Sí, es muy curioso porque, bueno, te decía que es un hongo muy tóxico, o sea, no sé si a la ciencia cierta, bueno, mis profesores me decían que cuando lo consumían, lo hacían con el fin de sentir alguna satisfacción, ¿no? Que se comían alrededor de 6, que porque si te comías un poco más la dosis no se sabía ciencia cierta cuántos que podías, ahora sí que dar un paso. Sí. Entonces, también se dice que se utilizan en infusiones para diferentes cosas como dolores premenstruales y jaquecas y cosas así. Bueno, es todo lo que sé hasta. Ok, pues bueno, muchas gracias por compartir tus vivencias y tu afición ahorita por los hongos. ¿Alguien más? Pues yo tengo entendido que fue como la primera planta, por así llamarlo, que fue ingerida como alucinógeno, que no como con ese fin, pero según yo fue como de las primeras plantas psicotrópicas en ser ingeridas, pero con fines como religiosos. Sí, pues bueno, muy bien. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de amanitas que son comestibles, amanitas que son tóxicas, amanitas que son importantes solamente por ser hongos. Y bueno, vamos a empezar con la presentación. Gracias por la participación. Y el título se llama Amanita, un género muy conocido, poco estudiado. En general, esto es como para todos los hongos. La mayoría de los hongos han sido muy poco monografiados o estudiados de manera detallada. Obviamente hay muchos trabajos con respecto a distintos géneros, pero bueno, Amanita, ¿por qué decidí ponerle este nombre? Porque prácticamente todos lo conocen, o por lo menos ahorita si les pongo una imagen van a identificar inmediatamente cuál es la amanita. Entonces, pues bueno, me presento con ustedes. Mi nombre es Arely González, soy bióloga de la Facultad de Ciencias. Y bueno, ahorita estoy actualmente en el posgrado en Ciencias Biológicas, igual estudiando con este género. Bueno, este honguito, ¿alguien sabe cómo se llama? Aparte del doctor Cifrido, ¿alguien más? ¿No? Le dicen como diente de sangre. Le dicen diente de sangre. Muy bien. Entonces, algunos ya lo ubican, algunos a lo mejor no lo ubican tanto. Este hongo se llama Idnelum pecky y justamente lo conocen como diente de sangre por las excreciones que tienen en esas mucilaginosas rojas. Entonces, así se le conoce a este hongo, es un Idnidium. Entonces, vemos cómo tiene piquitos ahí como en el borde de todo el hongo. Esos dientecitos son muy característicos de estos géneros. ¿Y esto es una manita o no es una manita? Según lo que saben o lo que han visto. ¿No? No es una manita. Este sí es una manita, ¿sale? Es a lo que iba al inicio de la plática. Todos ubicamos muy bien a estos hongos, o de vista, a lo mejor no sabíamos cómo se llamaban, pero sí los habíamos identificado en algún dibujo, en alguna revista, en las caricaturas,
seguramente lo habíamos visto. A lo mejor no sabíamos que era la manita, pero ya lo habíamos visto. ¿Sale? Son hongos muy conocidos. Pero bueno, en cuanto a especies, en México en general, conocemos que que se estiman que hay 200,000 especies, y bueno, de estas, según la Conavio, solamente conocemos 7,000. Entonces todavía es muy pobre el conocimiento que tenemos acerca de los hongos en general. Ahorita no hablamos tanto del género Amanita, pero en general de todos los hongos es muy poco el conocimiento que tenemos. Y digo, si no, tendríamos un auditorio Alberto Barajas Celis con todos llenos, hablando de animales, de leones, de jirafas. Entonces, es muy poco conocido todavía. A pesar de que todavía es un reino, no de que todavía, a pesar de que es un reino totalmente aparte de las plantas y los animales, es poco conocido con respecto a estos dos. Y bueno, los ejemplares del género Amanita, ¿cómo los vamos a poder reconocer? Aquí tenemos ilustrados cómo los vamos a poder encontrar en el campo y cómo los vamos a poder encontrar en ilustraciones de libros, y los señalamientos que tenemos ahí corresponden a las estructuras de estos hongos. Es relativamente fácil reconocer una amanita en el campo. ¿Por qué? Porque vamos a tener dos membranas muy importantes que van a estar, una recubriendo al hongo, que es el número que vemos ahí, el número 1, que lo llamamos velo universal. Y el número 2 es un velo parcial. Entonces, cuando el hongo apenas está en desarrollo, tenemos estos dos velos poco desarrollados y que están cubriendo completamente al hongo. Cuando crece este hongo, vamos a tener estructuras que se van a diferenciar, como cuáles. En el número 3 podemos observar la volva. Esta volva van a ser restos de este velo universal. El hongo va a crecer, y cuando ya termina de romper por completo este velo universal, van a quedar restos debajo del hongo. En este caso va a ser la base del hongo, que bueno, en micología lo conocemos como bulbo. Algunas de las amanitas van a tener bulbo, algunos no la van a presentar. Y también vamos a tener en el estípite los restos del anillo. El anillo, ¿restos de qué va a ser? ¿Del velo universal o del velo parcial? Del velo parcial. Este velo parcial va a ser muy importante porque son características diagnósticas del género. ¿Por qué? Porque estos hongos, las estructuras fértiles del hongo van a ser las láminas. Entonces estas láminas van a estar totalmente protegidas por este velo universal, y este velo universal cuando crece también se va a romper y se va a desprender, y van a quedar restos que lo vamos a conocer como anillos. Y el número 5 son escamas o restos de velo universal. Al igual que la volva, van a ser lo que quede después del crecimiento del velo universal, pero se va a quedar sobre el píleo. Entonces, esto es una manera morfológica de poder reconocer al género Amanita en el campo. Y con respecto a esto, ¿qué podemos decir? ¿Qué hongos de esta imagen son Amanita y qué hongos no son Amanita? ¿Alguien que quiera participar? ¿No? ¿O los elijo yo? A ver, que dice anillo. A ver tú, ¿cómo te llamas? Gabriel. Gabriel. ¿Ese sería Amanita o no sería Amanita? Tú dices que no, muy bien. A ver, el de arriba. A ver tú, ¿sería Amanita o no sería Amanita? El de arriba sería Amanita. A ver, este de aquí. A ver, allá atrás. A ver, ¿cómo te llamas? Yo, Nadia. Nadia. A ver, Nadia. Este de aquí, donde dice volva, ¿sería Amanita o no sería Amanita? Yo creo que no. No. El de arriba. A ver tú, ¿cómo te llamas? Mario. Mario, ¿ese sería Amanita? ¿No? A ver, los del centro. ¿Cómo te llamas? Edgar. ¿Ese del centro de arriba sería Amanita? Sí. Sí, sería Amanita. Este de en medio. A ver, allá atrás, ¿cómo te llamas? Erandi. Erandi, ¿ese sería Amanita, el del centro, el amarillo? No sería Amanita. Y este último, que está aquí abajo en el centro,
A ver, allá arriba Chori. El del centro. ¿Sería manita? Sería manita, ok. Pues vamos a ver a cuántas le atinaron y a cuántas no. El de arriba es un clorofilum, no es una manita. A pesar de que tiene un anillo, si nosotros hacemos la extracción del hongo por completo en la base, vamos a observar que no tiene una volva como tal, como los encontramos en el género Amanita. ¿Sale? A lo mejor fue ahí un poquito tramposa esa imagen, pero ahorita también vamos a observar otra característica. Agaricus es el de abajo, es del género de los champiñones, entonces tampoco sería una manita, a pesar de que tiene un anillo, no va a presentar tampoco esta volva definida como lo vemos en el género Amanita, más otra cosa que ahorita les comento. El de arriba no sería manita, sería una volvariela, del género volvariela, y el de abajo también. Y todos los del centro, esos sí serían del género Amanita. ¿Sale? ¿Por qué nos podemos llegar a confundir? Porque a veces las volvas no están totalmente desarrolladas, como lo vemos en la imagen de Amanita elongata. Ahí vamos a poder observar que tenemos restos del velo universal, pero en forma de escamas. No lo tenemos en forma de saco, como en la primera imagen que les puse. Entonces ahí podemos observar cómo hay restos de ese velo universal, que están en un color amarillo muy, muy intenso. Y arriba, casi pegado al estípite, vamos a encontrar el anillo. Entonces, por eso podemos llegar a confundirnos. Sin embargo, cuando ustedes ya van al campo y van colectando una manita, otra manita, ya es complicado que se les pase el que sepan cuál es una manita y cuál no. El de allá arriba, el clorofilum, ¿por qué no esa manita ni por qué este? Ya les comentaba acerca de la volva, y aparte, la mayoría de las láminas que presentan el género Amanita van a ser de color blanquecino. No van a ser ni cafeces, ni rosadas, ni en colores oscuros, van a ser colores mucho más claros, como lo vemos arriba en la primera imagen de Amanita vaginata, que las láminas van a ser mucho más blanquecinas, a diferencia de un agaricus, que son mucho más rosadas. Entonces a lo mejor en estructura se pueden parecer mucho, pero en conjunto la volva, el anillo, el color de las láminas van a hacer que podamos distinguir en el campo de manera muy certera cuál es el género Amanita y cuál no. Y en el caso de volvariela, igual tiene una bola muy desarrollada, pero estas no presentan un anillo. Y me van a decir, pero la de arriba tampoco tiene anillo. Pues no tiene anillo, pero se ha visto que en su desarrollo sí tiene anillo, y que a lo largo de su crecimiento este anillo a veces se pierde o es muy fugaz. Y bueno, Amanita cesárea es de los clásicos hongos que conocemos y que de los cuales son muy comúnmente conocidos por ser comestibles. Vemos claramente, como lo vimos en las primeras imágenes que les mostré acerca de Amanita, cómo tiene esta volva muy bien desarrollada. Esta sí la tiene en forma de saco, este anillo que le está colgando, que es como de un color café, y los restos de velo universal que presenta en el píleo. Entonces es un hongo clásico de Amanita, del género Amanita. Y los otros no son casos raros, pero son casos distintos en los que las estructuras a veces son un poquito distintas a lo que comúnmente conocemos. Bueno, ¿y cuántos son los hongos del género Amanita? Pues bueno, Amanita fue descrita en 1797 por Pearson, y bueno, a lo largo de la historia de este género la han puesto como tribu, la han puesto como subgénero, la han puesto en distintos lugares, hasta que bueno, definitivamente dijeron, no, si es un género, vamos a dejarla como Pearson la había propuesto en 1797, ya hace muchísimos, muchísimos años. O sea, ya tiene más de 200 años que este género había sido descrito por Pearson, y que bueno, actualmente se sigue manejando este nombre. Para el género Amanita, pues bueno, se conoce que hay cerca de 500 especies del género, y se estima que puede llegar a haber entre 900 y 1000 especies. Eso quiere decir que apenas conocemos la mitad de las especies de este género, siendo un género que comúnmente escuchamos de él. Y bueno, para México apenas conocemos cerca de 100 especies, entonces todavía es mucho menor, un 10% de lo que se estima que hay, y un 20% de lo que se conoce de la micobiota de este género. Y bueno, ¿cómo está estructurado este género? Vamos a encontrar que tenemos subgéneros, tenemos secciones, tenemos un gran acomodo dentro de este género.
Por ejemplo, Amanita vamos a encontrar que se va a subdividir en 2 géneros. Y estos 2 géneros son muy importantes, estos 2 subgéneros son muy importantes si los comparamos de manera morfológica, sobre todo a nivel de esporas y a nivel de tinción. Nosotros en el laboratorio cuando queremos distinguir a estos 2 subgéneros que están dentro del género Amanita, la manera más fácil en que lo podemos hacer es colocando reactivo de Meltzer, que es un reactivo que ayuda a teñir las esporas si presentan almidón o si no presentan este almidón. Entonces las llamamos amiloides o no amiloides. Entonces el subgénero Amanita, que es el que vemos del lado izquierdo, no se van a teñir. Y el subgénero Lepidela sí se van a teñir estas esporas. Entonces es una manera muy fácil en laboratorio de poder distinguir a estos 2 géneros. Y de manera morfológica vamos a encontrar que el subgénero Amanita tiene pequeñas estrías alrededor del estípite y en cambio Lepidela no lo va a tener. Y esta es una correlación muy interesante porque hasta el momento de lo que yo he observado y de lo que yo he estudiado no hay una correlación entre estas estructuras. Y dentro de los subgéneros vamos a encontrar todavía muchas más divisiones, vamos a encontrar secciones, que bueno, nada más rápidamente para que podamos ubicar toda la diversidad que tenemos en cuanto al género Amanita, vamos a encontrar que la sección Amanita no va a presentar un bulbo, y ahí vemos el corte de un ejemplar del género, de la sección Amanita, perdón, y se me fueron las demás imágenes. Ahí están. De la sección vaginata vamos a encontrar que tienen un velo muy bien formado, pero no presentan este anillo, como en las imágenes que les había puesto, en que estábamos jugando a ver si eran amanitas o no. Y de la sección cesárea, estos 2, tanto cesárea como vaginata, no presentan un bulbo como tal. Y de la sección cesárea vamos a encontrar este bulbo bien marcado y también va a presentar un anillo. Y aquí vamos a encontrar unos hongos muy raros y hasta a veces desconocidos. De la sección amidela vamos a encontrar que los restos del anillo se van a quedar pegados en el borde del píleo. Y por eso vamos a encontrar algunos hongos que tienen estas pequeñas como escamitas o pequeñas cortinitas debajo del píleo. De la sección lepidela lo que vamos a encontrar es que van a presentar un bulbo muy bien desarrollado. Entonces aquí tenemos del subgénero de Lepidela a estos organismos con esporas amiloides y con un bulbo muy desarrollado. Y de la sección Valide son hongos que tienen una coloración muy brillosa, muy vistosa, y que estos no van a presentar un saco bien formado. Y la sección faloides, que es una sección muy interesante, vamos a encontrar hongos que son muy tóxicos. En este caso como Amanita faloides, su nombre lo da la sección, son hongos que presentan igual un anillo muy bien formado, una volva y esporas amiloides. Pero bueno, ¿por qué son tan importantes este grupo de hongos y bueno, en realidad muchos hongos en general? Pues bueno, porque en este género vamos a encontrar especies que son comestibles, vamos a encontrar especies que son tóxicas, especies que son micorrizógenas, vamos a encontrar especies que han sido culturalmente muy importantes en algunos grupos humanos, y bueno, simplemente porque son hongos y porque están dentro de un ciclo de vida y de un sistema que está funcionando, van a ser importantes. Entonces tenemos dentro de este mismo género especies comestibles y especies mortales. Entonces es muy importante como recalcar esto, si yo no conozco un hongo no debo de comérmelo, ¿sale? Si yo no estoy completamente segura de que ese hongo es tal hongo, mejor ni tocarlo, mejor ni probarlo, a menos de que vayamos con personas que saben acerca de este tipo de organismos. Actualmente se conocen 39 especies de hongos comestibles y 24 especies de hongos del género Amanita que son tóxicos.
Aquí, como lo vemos, la coloración no va a ser algo que nos indique si se come o no. De este lado tenemos amanita cesárea, que comúnmente se conoce como huevito, ahuevado, yemita, y vemos el por qué se llama así. Pareciera que es un huevo que está saliendo ahí de su cascarón. La coloración va a ser muy parecida a amanita citrina, y esta amanita citrina sí puede llegar a ser mortal. De aquel lado tenemos amanita tusa, que es de una coloración muy blanquecina, pero también aquí tenemos a los ángeles de la muerte, que son amanita verna, amanita visporígena, que son organismos mortales. Si no hay un rápido y oportuno tratamiento al ingerir estos hongos, es indudable que te puedas morir. Tenemos aquí amanita panterina y amanita virosa, que son otros de los organismos que también pueden llegar a ser tóxicos y mortales. En el caso de amanita panterina, lo que se dice es que es más un hongo psicotrópico que un hongo venenoso. Y pues bueno, aquí nada más una pequeña caricatura de un ratón que llega a comerse una amanita muscaria, le duele la panza, se muere, llega un zorrito, se lo come, el zorro muere, llega un oso, también se lo come, se muere, llega un cuervo, se lo come, se muere y otra vez vuelven a crecer los hongos. Ahí está el ciclo de vida de los hongos mortales. Bueno, ¿y qué provoca este daño? O sea, si nosotros lo vemos, lo tocamos, lo estudiamos, no nos pasa absolutamente nada. Entonces no hay por qué huir así como el conejito si vemos un hongo venenoso. Nada más hay que saber manipularlo para no intoxicarnos con este tipo de hongos. Hay algunas personas que pueden llegar a ser hasta incluso alérgicas a los hongos, pero bueno, son casos muy raros y muy extraños. Por ejemplo, la doctora Laura Guzmán Dávalos, ella estudia hongos, hija del doctor Gastón Guzmán, y es alérgica a los hongos. Es muy extraño, pero es alérgica. Entonces, pero eso no sucede con la mayoría de las personas. La mayoría de las personas, si tú tocas un hongo venenoso, no te va a pasar absolutamente nada. Nada más después de manipularlo, el lavarte bien, pues ya con eso evitas el poder intoxicarte. Y pues bueno, ¿Qué daños son los que nos provocan? Bueno, ¿qué sustancias son los que nos provocan estos daños? Pues bueno, hay una serie de sustancias que van a encontrarse dentro de las especies venenosas o de las especies tóxicas, como el ácido ibuténico, el mucimol y el muscazón. Estas sustancias se van a encontrar principalmente en las especies de Amanita muscaria y Amanita panterina. En estas dos especies se dice que son más psicotrópicas que venenosas. Sí te producen algún daño estomacal, malestar, pero no son especies que puedan llegar a ser mortales. Digo, se ha dado el caso de que pues, la gente no resiste a este tipo de daños y pues, llega a fallecer, pero son más sustancias psicotrópicas que actúan a nivel sistema nervioso central, en comparación a otro tipo de sustancias que van a presentar los hongos tóxicos, que son las amatoxinas, falotoxinas, falolicinas, aemolicinas y virotoxinas, que estas sustancias lo que llegan a hacer dentro del organismo es que inhiben la RNA polimerasa y por lo tanto muchas de las proteínas no se sintetizan bien o se desnaturalizan y por lo tanto provocan daños en las células. Esto viaja a nivel torrente sanguíneo y casi siempre los primeros órganos que se dañan son los riñones y el hígado. Pero bueno, aquí tenemos algunas imágenes de el por qué este hongo ha sido muy conocido desde hace mucho tiempo y podemos observar, lo que está ahí arriba es un lienzo medieval que está representando el momento en que Adán y Eva están comiendo el fruto prohibido. Entonces, pues lo que nosotros conocemos de la iglesia es que el fruto prohibido fue una manzana, que la serpiente le dijo a Eva que se la comiera y que se la diera a Adán, y que por eso fueron desterrados. En este caso, lo que podemos ver en estos dos lienzos es que en uno pareciera tal cual que se están comiendo una manita muscaria. Vemos ahí totalmente el hongo, el del centro, con esas escamitas que presentan estos hongos y que es justo lo que se comieron y que gracias a este hongo fueron desterrados del paraíso. Y al igual que en el otro lienzo,
que no se ve tal cual que estén tomando una manita o la representación de una manita, pero en el centro, en el fondo, observamos que pareciera la representación de este pilio. Y pues bueno, ya todos conocemos a Mario Bros, al juego de Mario Bros, seguramente lo jugaron, los que tengan más de 25 años lo jugaron, los que son más pequeños ya les tocó Xbox, ya no les tocó eso. Entonces, podemos observar que son clásicos. Mario Bros es un clásico en el que ha ido evolucionando, así como ha ido evolucionando el conocimiento sobre estos hongos. Y ahí vemos la manita, la famosa manita de Mario Bros. Los pitufos, también vemos otra imagen de los pitufos, que bueno, los que están en los troncos de los árboles, sabemos que no sería algo lógico que una manita estuviera pegada a un árbol, generalmente son terrícolas, pero bueno, ellos representaban todo con las manitas. Entonces, ahí podemos ver la participación de los hongos, atrás ahí sí vemos a los hongos cómo los podemos encontrar. Y bueno, algo muy curioso que encontré, que hay un grupo que se llama Amanitas, que es un grupo chileno de banda de rock. Y pues bueno, es muy reciente este grupo. La verdad no sé, no tengo ni idea por qué se llamen así. A lo mejor les gustó, les llamó la atención, o a lo mejor entre todas han consumido a las amanitas muscarias, no lo sé. Pero es algo muy curioso que se llamen amanitas. Habrá que investigar más el porqué de su nombre. Pero bueno, culturalmente podemos observar que han tenido una gran influencia. A lo mejor no a nivel mundial ni nada, pero sí de manera localizada hemos visto que tienen una gran influencia estos hongos, o que son muy conocidos. ¿Sale? Todo el mundo dice, amanita, sí, el hongo de los pitufos, y ya sabes inmediatamente a qué hongos te estás refiriendo. O el hongo de Mario Bros. Y pues bueno, aquí algunas otras imágenes. Pero bueno, ¿por qué decimos que ha sido poco estudiado? Bueno, de acuerdo a un artículo del doctor Gastón Guzmán del 2008, encontramos que se han revisado hasta el momento 60 géneros de hongos en nuestro país, que han sido de los más estudiados en nuestro país. Obviamente Amanita está dentro de esos 60 géneros. De los agaricomicetes se han encontrado que han sido tres órdenes, de los bacillomicetes son 6 órdenes. Entonces, pues falta mucho por estudiar, falta mucho por saber acerca de nuestra microbiota. De los dos hongos que se han monografiado más, de los dos géneros que se han monografiado más, en México ha sido de Scleroderma, y que ha sido por el doctor Gastón Guzmán en 1970, y de Psilocibe, que también ha sido estudiado por el doctor Gastón Guzmán, que bueno, el doctor Gastón Guzmán pues, nos dejó este pequeño legado de estudios, que bueno, que creo que necesitamos replicar para conocer acerca más de los hongos, no solamente del género Amanita, sino de los macromicetos y micromicetos en general. O sea, solamente 2 géneros de 60 géneros que han sido estudiados en México son los que más exhaustivamente han sido estudiados. Y bueno, esto también pues, es algo muy curioso. ¿Por qué? Porque los primeros micólogos en estudiar la microbiota en nuestro país pues, no fueron mexicanos, fueron extranjeros. Entonces, en eso también estamos relativamente rezagados, siendo un país en el que hay una gran diversidad de hongos, en el que antiguamente se consumían hongos, ya sea para rituales o para comer. Pues es curioso que los primeros en estudiar los hongos hayan sido extranjeros. Heim y Singer, que fueron en 1956 y 1958, fueron los que primero monografiaron algunos hongos de nuestro país. Pero ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué tenemos tan poca información todavía de lo que conocemos en nuestro país? Pues simplemente porque los especialistas no son tantos como nosotros quisiéramos o como nosotros desearíamos. En realidad, para el género Amanita, los principales trabajos que se han estudiado han sido por Tolos, que Tolos, bueno, es un estadounidense aficionado a las amanitas, ni siquiera es un micólogo, es un matemático aficionado a las amanitas. Entonces él es especialista en todo el mundo de este tipo de hongos. Entonces especialistas como tal que sean micólogos, pues en realidad sería tal vez el doctor, bueno, lo fue el doctor Gastón Guzmán. Tenemos otro trabajo muy importante de Montiel Arcos en 1984,
Pérez Silva y Herrera, que igual han hecho y han contribuido mucho a la microbiota nacional en cuanto a este género. Santiago 1984, que realizó una tesis sobre Amanita y ha publicado en algunas revistas acerca de este género. Y el más reciente, que ha sido Sánchez Ramírez, Santiago también, que bueno, él ha trabajado más con cuestiones moleculares, particularmente con la sección Amanita, y hasta ahorita, por lo pronto, ha sacado ya muchos artículos, pero con respecto al género Amanita ha sacado 4 muy importantes. Entonces, como vemos, han sido de ahí, el especialista es Tolos, que no es de México, los demás sí son mexicanos, pero han sido relativamente pocos trabajos para un género que supuestamente se conoce mucho. Y bueno, otro de los trabajos importantes ha sido la iconografía de los macromicetos de México. En este caso se abordó el del género Amanita, que lo realizó la doctora Evangelina Pérez Silva y el doctor Teófilo Herrera. Es un libro muy bonito porque te detalla estructuras, te detalla colores, poco de lo que se ha hecho con otros géneros. En realidad este libro es bonito en cuanto a eso, en cuanto a la información que tiene, localidades, colores, formas, estructuras, pero bueno, ha sido solamente un tomo que se ha sacado y tiene relativamente pocas especies en comparación a las que actualmente conocemos, que son aproximadamente 100. Y bueno, ¿qué es lo que necesitamos para que podamos conocer más acerca de nuestro país? Como bien se los comentaba, especialistas, no hay de otra. O sea, ahorita el boom siempre ha sido, bueno, a partir de unos años ha sido la biología molecular, el trabajar con marcadores moleculares, el revisar filogenias. Entonces, esto ha dejado un poquito de lado lo que es la taxonomía. Y no por hacer taxonomía quiere decir que estamos en el hoyo, que estamos muy abajo de las personas que estudian biología molecular, ni al revés. O sea, tampoco, o sea, el trabajo que han realizado los biólogos que trabajan con biología molecular ha sido muy importante. Sin embargo, la taxonomía se está dejando de lado. Muchas veces pensamos que solamente la taxonomía es contar esporas y ver aquí cuántas láminas tiene, si están pegadas o no. Creo que ese es un trabajo básico, pero que no estamos realizando todos como biólogos. O sea, nos estamos como enfocando a cosas diferentes cuando la base de todos los estudios siempre es la taxonomía, siempre. O sea, si yo voy a trabajar con una planta, tengo que saber si la planta está la especie, si tiene variedades, si no tiene variedades. Igual con un animal, igual con el organismo que estemos trabajando. O sea, no solamente para los hongos. Creo que la taxonomía la estamos dejando un poquito de lado para irnos a otros rubros que son igual de importantes, pero que está dejando desprotegida una parte que considero que hace falta todavía por desarrollar mucho más. Entonces podemos observar nuestro territorio nacional con altiplanos, con mesetas, con selvas, con bosques, con desiertos, con todo, con una gran cantidad de ecosistemas. Y que bueno, si nada más nos enfocamos en un área, vamos a perder de vista toda la gran biodiversidad que podemos tener y que no vamos a conocer si no ponemos manos a la obra para saber qué es lo que tenemos, para conocer qué es lo que tenemos en nuestro país. Pero uno de los ejemplos es Inglaterra, que prácticamente tiene a toda su flora bien identificada y es Inglaterra, ¿no? No tiene como mayor orografía ni nada, y en cambio nuestro país pues lo tiene todo, pero estamos dejando de contribuir con esta parte en la taxonomía y pues bueno, en general con todos los hongos, no solamente el género Amanita, sino los hongos, las plantas, animales, todos los organismos. Y pues bueno, esto sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algo que aclarar. Bueno. Igual tenemos como 15 minutos para preguntas. Bueno, de las especies que son tóxicas, ¿se sabe cómo actúan estas toxinas a nivel de, o sea, cómo van afectando la función de las células del sistema inmune? Y en el caso de las que son psicoactivas, ¿cómo se sabe cómo es la desregulación de todo lo que es lo que son neurotransmisores?
Sí se sabe, realmente yo no te podría explicar así tal cual, molecularmente, mira, el metanol se activa y la polimerasa, o sea, realmente yo no estoy tan empapada de eso, pero sí se sabe el mecanismo por donde estas sustancias que inhiben la LRNA polimerasa, cómo es que la están afectando. O sea, eso sí se conoce. Realmente yo no te lo podré decir porque no me he metido a estudiar en sí cómo están las sustancias y cómo están reaccionando ahí para poder inhibir el RNA. En cuanto a las sustancias psicotrópicas, igual, o sea, solamente lo que te podría comentar, igual tengo ahí un poquito de bibliografía para poder seguir estudiándole. Estas sustancias actúan como neurotransmisores. Entonces, al estar actuando como neurotransmisores, ahí es cuando realizan el desequilibrio y es cuando te hacen ver cosas que realmente no son. Sí los hay. Realmente yo no te pueda contestar exactamente esa pregunta. Pero sí, a mí me queda de tarea para poder saber exactamente el mecanismo en cómo está afectando al RNA y en el caso de los neurotransmisores. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Cuál crees que sea la razón por la que no hay mucho estudio sobre los hongos? Bueno, yo creo que también es por el uso, ¿no? Pero creo que por este mismo tabú y todo eso, pues nos hace desconocer más el hongo. Pues sí, una de las razones por la cual todavía es como muy desconocido el reino de los hongos es porque es una disciplina muy reciente. En realidad es muy reciente en comparación a la zoología o a la botánica, que esas ya tienen muchos años o siglos incluso de estudios. La micología como tal es muy reciente, tiene como 60 años, más o menos en 1950, es cuando empezó a ser un reino como tal. Entonces, esa podría ser una de las razones por la cual la micología ha avanzado de manera muy lenta. Bueno, no ha avanzado, de hecho ha avanzado muy rápido, pero lo que se conoce es poco en comparación a todo lo demás, o en comparación a todo lo que se estima que hay. Esa es una. Y la otra es lo que les comentaba al final. La mayoría de los especialistas bueno, no la mayoría de los especialistas, pero sí muchos micólogos nos enfocamos más en cuestiones de fenología, cuestiones filogenéticas o cuestiones moleculares, y a veces dejamos un poquito de lado la taxonomía para poder conocer más acerca de lo que nosotros tenemos. Entonces esas podrían ser dos de las razones, y la tercera, que es muy muy importante, pues simplemente el recorte de CONACYT. Entonces, el no tener un presupuesto, el no tener el apoyo suficiente, pues hace que la ciencia no avance como nosotros quisiéramos. ¿Por qué? Porque no hay presupuesto para pagar a investigadores o para poder pagar estudios acerca de los hongos. Aparte de que se hace recorte, se le da poco interés a eso. Sí, también a veces se da poco interés. Dentro incluso de los micólogos. Okay. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más, chicos? ¿En qué regiones de México no se puede encontrar el género de amanita? El género amanita está más estudiado sobre todo en las zonas templadas, en los bosques templados, bosques de coníferas, algunos bosques mesófilos. Entonces, ahí es donde la mayor cantidad de registros es donde se han encontrado. Pero también zonas que son muy desconocidas son las zonas tropicales. Ahí hay, en general de todos los hongos, son zonas muy poco estudiadas, porque se cree que ahí no hay hongos, pero se ha visto que hay una gran diversidad de hongos en las zonas tropicales. Actualmente lo que se conoce más son de zonas templadas, pero seguramente si hacemos muchos más estudios en zonas tropicales, vamos a poder observar que también hay una gran diversidad de especies ahí. Actualmente en las zonas, yo te puedo decir, actualmente en las zonas templadas hay más hongos del género amanita por los tipos de estudios que se han realizado. A ver, sí. ¿Hay alguna relación entre la distribución que tiene este género con la presencia de, no sé, que haya más tóxicos, más comestibles, o es indistinto? Esa es una pregunta interesante y algo que yo quiero resolver en mi tesis de maestría. Porque yo sí he observado una relación, no sé si sea importante o no,
pero he observado una relación con respecto a algunos hongos venenosos. La mayoría de ellos los hemos encontrado en bosque de encino, pero eso no quiere decir que en bosque de pino no lo haya, pero ha sido una relación que ahorita he observado. Entonces, no te podría asegurar eso, pero lo que te puedo decir es que he observado ese comportamiento, no sé si llamarlo comportamiento, pero esa distribución en cuanto a hongos venenosos. No son exclusivos de una zona, los vamos a encontrar distribuidos en muchas de las zonas templadas y podemos observar que las zonas templadas no solamente van a haber coníferas, vamos a encontrar otro tipo de bosques. Entonces, sí, pero en los encinos he visto que hay especies tóxicas. Ahí es donde más he observado especies tóxicas. Sí. ¿Todas las especies de género Amanita son micorrizógenas? La mayoría de las especies sí. Yo tampoco te puedo decir, no hay un estudio tal cual que diga todas las especies del género Amanita son micorrizógenas, pero los estudios en los que se habla sobre las especies de Amanita en distintos artículos habla de que esa especie en particular es micorrizógena. En los artículos que yo he revisado no hay un párrafo donde me diga, este género de Amanita no es micorrizógena. O sea, por inferir en todo lo que se platica en los distintos artículos, te podría decir que sí son micorrizógenas todas. Pero también habría que ver un estudio para constatar que todas son micorrizógenas. ¿La Amanita también tiene alguna relación con algún tipo de ritual? Sí, pues bueno, en Siberia este tipo de hongos se utilizaban. En México la Amanita muscaria, que es como la psicotrópica dentro del género, y la Amanita panterina, no han sido utilizados de manera ideológica, por así decirlo, tal cual así para rituales, como en cambio con el psilocibe, que en México se da mucho eso. Pero sí en algunos países, por ejemplo en Siberia, en Rusia, se data y se ha reportado que sí se ha utilizado a estos hongos en rituales de algunos grupos humanos que se han utilizado para sus creencias, para estar en contacto con sus dioses y demás. Yo leí un artículo en internet y quería saber si era cierto que en la India, en los templos de conciencia Krishna o budista, pues, se hacían grandes como orgías y consumían este hongo, la Amanita. No recuerdo en qué año sea, pero ha de datar de entre, no sé, 1700 yo creo. Y tenían pequeños orificios que salían hacia la calle, donde estos hombres orinaban y todos los orines caían. Y así se podía, llegaba gente, o sea, la clase baja, y podían estar ahora sí que drogados los de la clase alta, que eran los reyes y príncipes, y los pobres. O sea, no sé si Sí, yo también había escuchado algo de eso. Yo no sé realmente si sea cierto, pero sí he escuchado que había gente que los consumía y que la orina se la daban a beber a otras personas y que esa orina todavía tenía efectos dentro del cuerpo de otras personas, obviamente. No sé qué tan cierto sea ese artículo de la India específicamente, pero que eso sucedía, sí también lo he leído. Sí, y también lo hacían con el género Amanita, con Amanita muscaria. Sí. Yo, nomás para estar allá, también en un artículo leí que, no me acuerdo cómo se llama la religión, que fue como antes del hinduismo, en el que a un dios lo relacionaban con una bebida que preparaban con el género, bueno, con la especie de Amanita muscaria, creo que se llamaba soma, y así denotaban al dios, era una bebida, ajá. Y también lo que ella dice de Siberia, según yo, cuando los humanos cruzaron por el estrecho de Bering y así llegaron a América, hay regiones en Canadá y Estados Unidos en las que todavía como tienen ciertas costumbres de esa región en las que todavía están utilizando o utilizaban la Amanita muscaria. Sí, de hecho es curioso que lo menciones porque sí me hace recordar. Yo leo mucho a Aldous Huxley, es uno de mis mejores escritores, y él habla en un aspecto cuando están en el libro de Un mundo feliz del Soma. O sea, desde el tiempo del Soma era como un espacio en el que podías estar como 2 horas, pues superpuestísimo con una, sí, exacto. Entonces, pues yo creo que lo retoma desde ese entonces, desde la cultura india, ¿no? Sí, creo que más bien
no me acuerdo qué fue los que conquistaron o que introdujeron esa religión a la India, pero es antes del hinduismo en el que se empieza a hablar de eso. Ok, pues bueno, todavía un tema muy amplio por conocer y saber qué hacían con los hongos. Sí, ok. Bueno, no sé si alguien tenga una última pregunta, si no para... Señor, ¿hay alguna, dentro del género, hay alguna familia o especie que sea explotada por alguna población y qué pasa? Pues la manita cesárea es como, por así decirlo, el hongo más explotado, si lo quieres ver de esa manera, pero más bien es como el hongo que es más utilizado de manera comestible, la manita cesárea, y los mercados tienen un gran valor económico para las personas que lo venden. En realidad, no sé si podríamos hablar como de una explotación como tal, porque bueno, son hongos silvestres que hasta el momento no se han podido cultivar. Entonces, solamente es como la extracción de estos ejemplares para consumo o para venta, que en realidad, y obviamente cada cosa que nosotros hagamos dentro de un bosque va a tener como una afectación, pero en realidad es poco lo que se afecta al bosque cuando extraemos al hongo, porque en realidad solamente son como los frutos del hongo, por así decirlo. Entonces, una explotación como tal no se ha dado sobre las especies de estos hongos. ¿Por qué? Porque la mayoría son micorrizógenas y por lo tanto es muy complicado el poder obtener cepas y micelios de estos hongos. Entonces no se ha tenido como una industrialización para estos hongos. Digo, Amanita cesárea sería como el ejemplo que yo te puedo decir que es del más conocido, más comercializado, más consumido. De nada. Bueno, pues les pido un aplauso para... Gracias. Bueno, esta fue nuestra cuarta plática del Seminario de Ciclos y Ponencias Micológicas del Grupo Fungorum, del cual ella es miembro fundador del grupo. Igual si quieren participar con nosotros dentro del grupo, ahora está abierta la convocatoria para que se integren con nosotros. Nos encargamos a cuestiones de difusión, divulgación y desarrollo de la micología. Y también pues ya hasta que comience el siguiente semestre vamos a tener más seminarios y más ponencias para que estén como atentos y siguiendo toda esta parte del ciclo de seminarios y ponencias, ¿no? Y pues agradecerles de que vinieron y pues sacaremos más cosas, ¿no?